Amigos, aquí estamos en el video que les habíamos prometido, hablar sobre la placa programable Arduino. Pero antes queremos hacer una pequeña introducción de agradecimiento. Primeramente queremos agradecer a todos los hermanos en la parte de América, aquí en Estados Unidos. Tenemos un gran apoyo en la parte de Miami y también tenemos un gran apoyo en la parte de México. Entonces, hermanos mexicanos, nuestro agradecimiento también por el apoyo que nos están dando en la página. Sabemos que hay una gran audiencia y vemos que les interesan nuestros videos, así que estamos mejorando día a día. Gracias a todos sus comentarios, gracias a todas sus sugerencias, seguimos avanzando para que también ustedes se retroalimenten. Y no solo eso, también a todas las personas de España, increíblemente tengo muchas personas en España también que nos están comenzando a seguir y eso nos apoya y nos da un nuevo surgir para hacer nuevos videos y mejorar cada día con día, porque sabemos que entonces estamos llegando lejos. A todos los hermanos de Centroamérica también y la parte de Argentina también tenemos audiencia, así que un agradecimiento a todas las personas y a todos esos países que nos acompañan. Un saludo desde acá, Mecatónica Sueño de Costa Rica. Y bueno, no se diga más, seguimos adelante y arrancamos de una vez. Bueno amigos, ahora sí arrancando en el tema que nos interesa, vamos a hablar sobre la famosa placa Arduino, la placa programable. Si bien Arduino se creó para una infinidad de cosas, no solo exclusivamente para la parte automotriz, vemos que hay muchos usos que podemos aprovecharlos en nuestras partes, en la parte automotriz electrónica. ¿Y por qué les digo que esto es así? Porque esta simple placa que ustedes ven aquí, esta plaquita que ustedes ven, a la vez puede ser muy pequeña y muy sencilla, pero a la misma vez es compleja. Entonces, si no sabemos utilizarla, si no sabemos cuáles son sus usos, bueno, nos va a costar, no vamos a entender para qué es. Si bien esta placa se creó para un montón de cosas en la parte de informática, en la parte de computación, en la parte de diferentes de lo que tiene que ver con códigos, también podemos aprovechar y podemos sacarle, como quien dice aquí, el jugo para poder sacarle todo el provecho en la parte de nosotros, que es la parte automotriz y la parte electrónica. Para poder entender algo, primeramente, vamos a ver qué es el Arduino. Bueno, vamos a ver qué es el Arduino o para qué funciona. Entonces, Arduino es una plataforma de un código abierto que combina el hardware y el software, fácil de manejar para construir proyectos electrónicos. ¿Qué es esta placa? Bueno, está compuesta por una placa de circuito programable. Generalmente a eso se le llama microcontrolador. Y también necesita un software en el cual se usa un desarrollo que se llama el IDE, que se instala en la computadora para escribir y cargar el código en la placa física. Porque recuerden amigos, para poder entender esto, si tenemos una parte de un hardware y un software, necesitamos que los dos se comuniquen, tanto en la parte física como en la parte que tiene que ver con esto. Las placas de Arduino son capaces de leer las entradas, como la luz de un sensor o la pulsación de un motor, y convertirla en salidas, como activar un motor o encender un LED. En pocas palabras, puedes decirle que la placa puede enviar instrucciones mediante un lenguaje de programación de Arduino basado en el Writing, o el software Arduino en el IDE basado en el Processing. Entonces, entendiendo un poco esto y viendo la parte de lo que tiene que ver con el Arduino, si bien vemos una computadora automotriz, increíblemente viene siendo muy parecido a esto. Claro, aquí lo que estamos viendo es, por decirlo así, una computadora automotriz simplificada, o sea, con los mínimos detalles, pero con una funcionalidad y una programación muy parecida a la que debería utilizar una computadora automotriz. Entonces, ¿por qué les digo que esta placa nos puede ayudar a expandir nuestros conocimientos, a expandir todo lo que nosotros podamos hacer en el área automotriz? Porque si sabemos entender cómo trabaja lo que es la programación o cómo trabaja esta parte, vamos a tener una idea más clara de lo que tiene que ver cómo trabaja una computadora automotriz. Entonces, en este caso, si entendemos esto, ¿qué vamos a entender? Podríamos entender cómo trabaja, en este caso, esto que es una computadora automotriz. Vean la diferencia de tamaños, una computadora automotriz, y vean, esto es un Arduino. Pero simplemente los dos necesitan tanto una programación y una parte física. A esto se le llama el hardware, que es esto físico, y el software es lo que utilizamos para ponerle o informarle a la placa qué es lo que queremos que haga.
Esto que vemos acá, en este caso en la computadora automotriz, es el microprocesador o el microcontrolador. Entonces, igual el Arduino tiene el microprocesador y tiene sus placas diferentes. Entonces, vean lo importante que es esto, porque, como les digo, si entendemos y vemos cómo es una placa sencilla, vamos a poder entender algo que es más complejo. Pero si no entendemos simplemente lo sencillo, nos va a costar en todo lo complejo. Entonces, vean lo interesante, porque también, aparte de poder aprovechar y hacer proyectos de prueba de sensores o actuadores, también vamos a poder utilizar para aprender. ¿Y por qué hemos hecho este video? Por el mismo motivo, porque sabemos que ya los automóviles modernos, por lo menos aquí en el área de Centroamérica, han ido avanzando muchos, a pesar de que sabemos que aquí los carros van llegando poco a poco, a pesar que en los países como Estados Unidos, Europa, llámese toda la parte, europea, ahí ya los carros están súper modernos. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos sí o sí entender la parte de electrónica. Y si no entendemos la parte de electrónica, entonces nos vamos a ir quedando atrás. Y esa no es la idea. La idea es ir avanzando junto con la tecnología. Así como los carros avanzan y tienen más módulos y tienen más situaciones, necesitamos ir aprendiendo a utilizar cada vez más la tecnología a nuestro favor. Entonces, por eso hacemos estos videos. Estos videos lo hemos estudiado mucho el uso de esta placa, hemos estudiado en diferentes fuentes, hemos buscado en internet, hemos buscado en libros, inclusive aquí en Mecatrónica Zúñiga compramos kits también para la programación, para poder reunir toda esa información y hacerles a ustedes un video completo y que les pueda servir. Así que no crean, esto lleva su tiempo, nos ha costado conseguir mucha información, hemos gastado dinero también invirtiendo en todas estas placas, pero la idea es ayudarles a ustedes. Así que si ustedes nos pueden apoyar, recuerden, apóyennos, porque también con un simple like, no cuesta nada darle un like y suscribirse en el canal y compartirlo a tus compañeros, porque gracias a eso vamos a seguir avanzando. Y si avanzamos, ustedes también avanzan con nosotros, porque vamos mejorando nuestros videos y seguimos de adelante. Así que vamos a explicar un poquito y vamos a hablar sobre qué tiene que ver y cómo hacemos para que esto funcione. Así que vamos a ir a la parte de la computadora para que ustedes entiendan cómo vamos a hacer esto. Y vamos a explicarlo muy sencillamente o muy básicamente, por lo menos como para empezar con los principios básicos. Pero antes de eso, necesito que ustedes se visualicen y tengan familiaridad con las partes de esta famosa placa. Así que vamos ahí, para que ustedes la conozcan un poquito más y estén un poco más como en familia con esta placa. Así que vamos. Bueno amigos, vamos a hablar sobre la familia de microcontroladores de Arduino. Esto es una familia muy amplia y está compuesta por diferentes modelos en variaciones, pero hoy vamos a hablar del famoso Arduino Uno. Es eso que ustedes están viendo ahí en la pantalla y tiene esos números. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, para poder entender un poquito la parte física, tenemos que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque nos va a servir para la parte del software. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver cómo es que se maneja esto y cómo se entiende. Así que pongan mucha atención para ir explicándoles un poco a poco qué es cada número y qué parte o cuál es su nombre del Arduino. Primeramente, en el número 1 y en el 2 vamos a tener una alimentación. Y va a ser por tipo USB en el caso del número 1 y en el 2 va a ser por medio de un adaptador. Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, este Arduino puede ser alimentado por estos dos entradas de corriente. Es una corriente muy interesante. ¿Por qué? Porque si la conectamos en el USB, pues todos sabemos que el USB normalmente trabaja a 5 voltios. No hay problema. Pero si tenemos un adaptador de 12 voltios, y podemos meterlo en la parte del 2, que es la espiga tipo adaptador, no habría preocupación, porque el Arduino, recuerden que como una computadora automotriz trabaja a 5 voltios, pero él tiene un sistema que tiene un regulador de voltaje, que lo vamos a ver en el número 3. Entonces, ¿para qué sirve este componente? Bueno, este componente lo que hace es que si le introducimos 12 voltios, en este caso, nuestro regulador lo va a bajar a 5 voltios. Entonces, puede entrarle 12 voltios, 13, 14, 15, el máximo son 16 voltios, pero él lo va a trabajar a un voltaje de 5 voltios. Entonces, también hay algo importante aquí. Luego, seguimos. En la parte 4 hay algo muy interesante, porque aquí vamos a correr conexiones.
Entonces, los pines de Arduino se utilizan para conectar los cables necesarios para construir un circuito. Vamos a trabajar con diferentes tipos de conexiones en los pines, cada uno de los cuales está impreso en la placa y se utiliza para diferentes funciones. Y vamos a encontrar, si ustedes logran ver ahí en la imagen, vamos a ver una palabra que dice reset. ¿Para qué sirve eso? Bueno, esto lo que permite es el reseteo del microcontrolador. Y también tenemos unas partes, si ustedes logran ver ahí, hay numeritos que dicen 5V y 3.3V. ¿Para qué sirve esto? Bueno, la clavija de 5 voltios suministra 5 voltios de energía y la clavija de 3.3 voltios suministra 3.3 voltios a la energía. La mayoría de los componentes simples usados con el Arduino funcionan bien con 5 o 3.3 voltios. Entonces, vean lo interesante porque esta placa, a pesar de que la alimentamos con 5, también podríamos sacarle 5 voltios. Ella nos suministra 5 voltios en esta parte. Y vean lo interesante. Luego vemos unas letricas que dicen GND. ¿Y qué significa esto? Hay varios pines que vamos a encontrar esta palabra en el Arduino. Se usan para conectar tierras al circuito. O sea, esos serían las masas o los negativos de la misma. Y luego vamos a ver el bin, que es para conectar la alimentación de la placa con una fuente externa de entre 6 y 12 voltios. Cuando queremos hacer una conexión con la placa, vamos a utilizar estos pines, donde dice el famoso pin. Luego seguimos avanzando y vamos a encontrar en el número 5 la parte de las entradas analógicas. ¿Y qué significa? Porque aquí es donde yo les digo que se comienza a poner muy interesante esta situación, porque vamos a aprender y vamos a ver que se parece mucho a una computadora. Vean lo interesante, en estos puertos de entrada analógicos, en el número 5, que van a ver que vienen del 0 al 5, que dice A0 y A5, bueno, ¿qué significa? Estos pueden leer señales de un sensor analógico y cómo lo convierten a una señal digital en la cual podemos interpretar. Entonces, vean lo interesante, porque sabemos que en la parte automotriz hay sensores que son analógicos y también hay sensores que son digitales, pero en el caso que son analógicos serían conectarlos en esta parte. Y en la parte interna del Arduino la va a convertir a una señal digital. Luego, en la parte número 6, vamos a tener el microcontrolador, en el cual él utiliza un Atmega 328. ¿Para qué sirve esto? El circuito integrado que actúa como cerebro o es un procesador de la placa Arduino donde se implementa la programación. O sea, cada vez que utilizamos la programación, la vamos a utilizar en esa parte. Ahí es donde se va a guardar todos los datos. Luego, si seguimos en la parte número 7, vamos a encontrar una entrada la cual se llama la ICSP. ¿Qué significa? On-Chip Serial Programmer. Permite grabar programas en el circuito directamente desde el ordenador sin necesidad de utilizar el puerto USB. Estas son entradas en las cuales si no tuviéramos un cable USB, también podríamos conectarlos ahí. Entonces vean interesante lo que vamos jugando, porque podemos ver cómo, a pesar de que todo esto trabaja de la misma manera de una computadora automotriz, vean que se familiariza mucho, solo que con una parte más pequeña y más sencilla. Bueno, seguimos. En la parte número 8 vamos a ver un LED. ¿Y qué significa esto? Bueno, este LED se enciende para indicar el microprocesador está vacío. Entonces, si este LED está activo, ¿qué nos indica? Disculpen, si el microprocesador está activo, les dije vacío, es activo. O sea, cuando el microprocesador ya se alimentó y está todo en orden, ahí es donde este LED se va a encender. Luego seguimos en la parte número 9, vamos a tener dos LEDs, como lo pueden ver ahí. ¿Y qué significa TX y RX? Bueno, el TX es una abreviatura de la transmisión de datos y RX es una abreviatura de recepción de datos. Estas marcas comunes aparecen con regularidad en la electrónica para identificar los pines responsables de comunicación en serie. Estos LEDs se activan visualmente cuando la placa recibe o transmite datos. Vea, esto es muy interesante también porque vemos que en la parte de las computadoras automotrices se maneja también esto y lo he visto mucho en Nissan y lo he visto mucho creo que en la parte de Toyota me parece, el famoso TX y RX. Esto es muy interesante. Entonces seguimos avanzando y vamos a encontrar en el número 10 los famosos puertos digitales. Vean la diferencia del puerto anterior
de los anteriores que hemos hablado, de los analógicos, que era el número 5, y ahora vamos a entrar al número 10, donde son digitales. En estos pines los podemos utilizar para tanto la entrada digital como para detectar la pulsación de un botón, como para también la salida, como alimentar un LED. Entonces, en este caso, se pueden hacer entradas y salidas de acuerdo a la programación que vamos a utilizar. Luego, en el número 11, vienen más puertos de conexiones en las cuales tenemos 5 entradas o salidas auxiliares de la 8 a la 12. Como lo pueden ver ahí, tenemos 3 salidas que son la 9, la 10 y la 11 que permiten la modulación por ancho de pulso. Vean lo interesante, porque si ustedes ponen atención, vamos a ver 3 salidas que son la 9, la 10 y la 11, y ustedes van a ver que estas señales tienen como un simbolito ahí, que las demás no tienen. ¿Por qué? Porque recuerden los videos anteriores, para los que no han visto los videos anteriores de Mecatrónica Zúñiga, estamos hablando sobre el pulso PWM, el pulso por ancho modulado. Vean cómo esto se utiliza mucho, y aquí en la placa Arduino también lo tiene. Entonces hay que grabarse que en el pin 9, 10 y 11 son los que trabajan con pulso por ancho modulado. Así que aquí tenemos algo muy interesante y vemos cómo todo se asemeja mucho a la computadora. Seguimos adelante y luego en la salida 13, ¿para qué nos sirve la salida 13? Nos sirve para conectar el LED directamente a tierra. El famoso Arduino tiene un LED, el cual ya lo trae integrado para ver si la salida está trabajando. Y ese LED se encarga de esa parte. Luego tenemos una salida de tierra también. Ven ahí que dice lo que hemos hablado, la GND. Y también tenemos un pin que se llama RF, que se utiliza para fijar una tensión de referencia externa de entre 0 a 5 voltios como límite superior de las clavijas de la entrada analógica. Vean lo interesante, vean cómo todo se asemeja, así como una computadora automotriz. Luego también tenemos el chip, que sería el número 12, que permite identificar un dispositivo USB por el ordenador. Es como una tarjeta que identifica el DNI personal. Entonces, vean, él tiene también un microcontrolador y también tiene un chip, que es el que se encarga de comunicar todo y comunicarse con la computadora, en este caso que utilicemos de escritorio o la que necesitemos utilizar. Y luego, para terminar, tenemos el botón número 13. ¿Para qué sirve este botón? Bueno, al presionarlo ¿qué va a pasar? Se va a conectar temporalmente el pin de reset a tierra y reiniciará cualquier código que esté cargado en mi microcontrolador de Arduino. ¿Qué significa? Que si lo apretamos se nos borra todo el sistema, ¿no? Lo que nos está indicando es que si tenemos un archivo o tenemos un programa ya grabado en el mismo Arduino y está corriendo, si lo ponemos en reset, lo que va a hacer es que se va a volver de cero, o sea, va a volver a empezar y se va a reiniciar otra vez. En este caso, no sé, se me ocurre, pongamos que está parpadeando un LED 5 segundos, luego se apaga 5 segundos y luego queda encendido 5 segundos y vuelve al principio. Si lo tocamos, ¿qué va a pasar? Se vuelve al principio, simplemente vuelve otra vez y vuelve a reiniciar el ciclo, por decirlo así. Entonces, vean lo importante que es esto. Bueno amigos, ya vimos un poco cómo es el funcionamiento de la parte de hardware o la parte física, que es esta placa que están viendo acá. Hay diferentes placas, digamos, de estos tipos, pero hoy, recuerden, estamos trabajando con el Arduino Uno. Es la placa más sencilla y más utilizada o mayormente utilizada o más conocida, por decirlo así. Entonces, una vez que ya tenemos esto, ahora sí, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la parte de la programación. Vamos a hablar un poco, ¿por qué? Porque si tenemos esto y entendemos, pero no tenemos cómo meterle la información, bueno, esto simplemente va a ser un portapapeles o lo que nos va a servir es para adorno. Necesitamos también trabajar con las dos opciones. Así como una computadora automotriz necesita un mapeo, necesita una programación, esto también necesita una programación, porque recuerden, necesitamos indicarle a la placa para qué lo vamos a utilizar y para qué quiere que funcione, porque recuerden, es una placa programable. Ella está diseñada para esperar a que le metamos programaciones y lo utilicemos a los usos que más necesitemos, en el caso del área de computación, en el caso del área automotriz, pero necesitamos códigos. Así que vamos a hablar un poquito más de estos códigos y cómo o qué hace funcionar esto. Entonces, vamos a ver, porque aquí se va a poner interesante, porque aquí ya vamos agarrando más forma este video y vamos a probar y vamos a hacer una prueba pulsando una bobina automotriz, en este caso con un transistor interno, simulando el Arduino como que si fuera la computadora
de un carro. En este caso vamos a trabajar con una bobina que sería de este tipo, que es una bobina COP, que es muy convencional. Hoy en día la podemos encontrar en muchos carros, en la cual vamos a trabajar. Estas bobinas trabajan con un positivo, trabaja con un negativo y trabaja con la señal, que va a ser la señal que vamos a sacar de nuestro Arduino, que es la señal, recuerden, una señal tipo PWM, y nos va a trabajar por pulsos. ¿Para qué? Para que así nos haga activar una candela o bujía, como se conozca en diferentes nombres, y pueda hacer energizar la bobina y en este caso sacar la chispa. Recuerden, vamos a hablar entonces, vamos a ver un poquito la parte de la programación. Si ustedes quieren ver ya una programación más externa o más a fondo, podemos hacer otro video. Déjenos en los comentarios, déjenos también en los comentarios qué les ha parecido este video. Y si quieren aprender más y que vemos que si realmente tienen interés, vamos a comenzar a ir más a estos temas y a ir profundizarlos un poco más. Hoy vamos a ver un poco esta parte y así que quédate hasta el final porque aquí viene la prueba en donde vas a aprender o vas a ver cómo con Arduino puedes hacer pulsar esto. Pero necesitamos que si les interesa, dejen sus comentarios, suscríbanse, recuerden, denle like y así vamos a hacerla también la segunda parte para que vean cómo vamos a poner un código simple para poder probar una bobina. Así que vamos a ver lo que ustedes pueden hacer y vamos así adelante y vamos a hablar sobre el código. Bueno amigos, y aquí seguimos en la parte de la computadora. Recuerden, si ya entendemos un poco la parte física, vamos a ver muy rápidamente la parte de la programación. Vamos a ver que este programa que está acá es el que vamos a utilizar para hacer las programaciones con el Arduino, para hacer la comunicación con el mismo. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Vamos a trabajarlo con la computadora, con el puerto USB y vamos a conectarlo aquí. Recuerden que tenemos las dos entradas que tenemos en este caso y vamos a trabajarlo por esta parte. Entonces aquí es donde vamos a introducirle la parte de la programación y se nos va a grabar aquí. Entonces vamos a trabajar con diferentes opciones. Esto es un tipo de programación del tipo C++. Hay diferentes cosas que se pueden usar. Vamos a necesitar, y esto lleva un orden en el cual vamos a tener que entender un poco sobre la programación. Entonces vamos a trabajar, en este caso es un poco, esto es un código en el cual hemos trabajado y de diferentes formas. Aquí hay diferentes formas, digamos, podemos utilizar diferentes cosas y el Arduino simplemente necesitamos exponerlo a hacer, a ver qué es lo que quiere que hagamos. Entonces aquí, recuerden, tiene que haber una introducción, tiene que haber la parte del void, va a haber la parte más común, que de hecho vamos a ver esto y vamos a ver qué es lo que se necesita para, o qué es lo que primeramente nos dice el programa. Vamos a cerrar acá y vamos a abrir el Arduino como que estuviera en cero para que vean qué es lo que se ve. En este caso vemos aquí el símbolo del Arduino y si le damos acá se nos abre. Esto es un programa gratuito que lo podemos descargar y ya con esto vemos cómo nos sale una pantalla. Aquí en este momento ya tenemos cómo para formar los códigos y vamos a ver qué tenemos. Vamos a tener el setup y el loop. Aquí es donde vamos a ir escribiendo diferentes partes de nuestro código y aquí vamos a poner un poco qué es lo que quiere que haga. Porque aquí lo que simplemente vamos a poner es los pines, digamos, vamos a poner ejemplo, en este caso el pin, el número 13, estamos sacando, van a ver la prueba, vamos a sacar el pin número 13 y vamos a poner y ir escribiendo qué quiero que haga cada pin, qué quiero que haga y luego aquí cómo se repite. Si queremos que en el pin 13 se repita la información, o se repita, o haga, o apague, o encienda, vamos a trabajarlo aquí abajo. Esto es muy básicamente, es más o menos para que ustedes se vayan familiarizando para los videos futuros y vean cómo se va a trabajar esto. Entonces, vean lo interesante. Una vez entendiendo esto, ahora sí, vamos a entrar a la parte de la programación. Y una vez que tengamos la programación lista y arrancamos acá, ya nuestro Arduino va a estar completamente programado y ya lo podríamos hasta desconectar y trabajarlo sin necesidad de estar conectado a la computadora. Ya simplemente lo podemos hacer de la mejor manera. Entonces, vamos ahí y vamos a verlo ahora sí en funcionamiento. Ok, una vez listo, digamos, la programación, que en este caso ya lo tengo cargado en este otro Arduino. Este lo tengo en muestra para que ustedes lo vean. Digamos que una vez que se cargó aquí, se le pueden instalar diferentes utensilios.
se le podría utilizar placas como esta, en donde ya traen botones, tenemos la pantalla, pero recuerden, la única forma que funcione es con programación. No hay forma de que no funcione si no la programamos. Entonces, recuerden que todo esto está hecho para un sinfín de usos. Simplemente a nosotros nos venden los componentes, pero cada persona decide qué hacer con cada componente. Entonces, en este caso, ya tenemos, recuerden lo que dije, no se necesita estar conectado a la computadora. Si ya el código está guardado en este caso aquí, ¿qué vamos a utilizar aquí? Bueno, una corriente, que yo estoy utilizando una fuente de poder, la cual nos va a alimentar el Arduino, y lo estoy trabajando a 14.5 voltios. Y ya con eso, recuerden, el regulador interno lo va a procesar o lo va a regular a 5 voltios. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Bueno, tenemos también aquí la famosa bobina. La bobina es esto que ustedes ven aquí, y aquí tenemos una bujía o candela, no sé cómo lo conozcan en sus diferentes países. ¿Y qué necesitamos para hacer saltar una chispa aquí? Bueno, aquí hay algo muy interesante, porque estas bobinas, si bien hay diferentes tipos de bobinas que podemos encontrar en el mercado, estas bobinas se les dice de tipo COP o se les dice de transistor interno. Hay dos tipos de bobinas. Tenemos las bobinas inductivas, las cuales normalmente se pueden conocer por 2 pines, y tenemos estas bobinas, las cuales normalmente, también les digo, porque eso va de acuerdo al fabricante, se pueden ser de 3 pines o 4 o 5 pines. Ya eso sería la información del fabricante. En este caso ya nosotros sabemos que esta es una de transistor interno. ¿Qué significa transistor interno? Que vamos a ver la bobina, y también el transistor va a lo que va a hacer es inducir la bobina secundaria con la primaria, y en este caso, disculpen, la primaria con la secundaria, para que salte la chispa en este momento. Entonces, los transistores normalmente trabajan a 5 voltios y el Arduino trabaja a 5 voltios. Entonces, ¿se acuerdan lo que teníamos las salidas del pulso por ancho modulado? Bueno, vamos a trabajar con esto y vamos a entender un poco aquí. Y aquí donde se pone interesante, porque ya entendiendo esto, entonces vean lo que yo les decía, que el Arduino se parece mucho a la parte automotriz, en la computadora o la eco automotriz. Entonces podemos simular el trabajo de la computadora aquí. Entonces quiero que vean, aquí yo ya he conectado para ir adelantando un poco, y vamos a encender. Si yo enciendo aquí mi unidad de voltaje y alimentamos el Arduino, vemos que ya salió. Esto de Zetatronics es nuestro nombre de herramientas, porque la fabricamos, y este es nuestro otro nombre que tenemos. Entonces aquí ya lo hemos fabricado y ya lo tenemos hecho con el código. Y ahora sí, hay que entender algo, vean lo interesante, porque cuando se induce una bobina primaria, al inducir la secundaria se produce el salto de chispa. Y aquí, en este salto, aunque ustedes no lo crean, pueden haber hasta 360 voltios, 20.000 voltios o 30.000 voltios, increíblemente. Vean lo poderoso que es esto, como un dispositivo tan pequeñito, en este caso el Arduino, en este caso la bobina y la bujía, salta una chispa tan poderosa. Por eso, entonces, vean lo interesante. Ok, una vez entendiendo esto, vean lo importante. En este caso, ese trabajo lo hace el transistor interno que está en la bobina. Y el Arduino simplemente lo que hace es excitar el transistor para que él mande el chispazo o mande la compuerta en la bobina primaria, y la secundaria le produzca la chispa. Así que bueno, vamos a ver un poco cómo funciona esto. En este caso, en el código que nosotros tenemos sobre este aparatico, que es para probar las bobinas, lo hemos hecho con unas diferentes opciones. Podemos probar, en este caso, un ejemplo. Si lo probamos a 3.500 revoluciones, tocamos este botón y van a ver cómo salta la chispa. ¿Vieron ahí? Salta la chispa y lo tenemos a 3.500 revoluciones. Lo paramos y ahora queremos probar, no sé, pongámosle un poquito más acelerado el carro, digamos. Pongámosla a 5.500 y vemos cómo la chispa está más rápida. Y ahí estamos viendo cómo esto mismo es lo que produciría en el motor interno en el cilindro. Y acá. Y también tenemos la opción de probarlo con un push pop, que sería aquí. Que ahí sería simplemente apretando como un botón. Vamos a ver si lo vamos ahí captar.
ahí está con el duty. Porque, ¿qué pasa con esto? Recuerden, las bobinas también podemos trabajar, tanto es lo que tiene que ver con la duración del pulso por ancho modulado como el trabajo. Esto también vamos a tener otro video, si a ustedes les interesa, explicando para qué sirve el pulso por ancho modulado y qué funciones se pueden ver tanto en frecuencia o en el famoso duty, el trabajo. Entonces, el pulso por ancho modulado se puede dividir en dos partes y se puede manejar por dos partes. Pero bueno, estos serán otros videos. Si ustedes están interesados, también déjenos en los comentarios. Recuerden, y esto ha sido un poco de lo que tiene que ver cómo pulsar una bobina automotriz. Con el Arduino podemos pulsar bobinas de tipo COP. Y se puede también, me preguntan, que se puede poner a pulsar bobinas inductivas. Sí, también se puede. Lo que pasa es que vamos a necesitar un implemento más en el cual, recuerden, esta bobina tiene un transistor incorporado. Vamos a tener que hacer una plaquita que tenga un transistor en el cual se comunique con el Arduino y ese Arduino haga que trabaje el transistor y trabaje con la bobina inductiva. Pero también se puede, así que si a ustedes les interesa, podemos hacer un video probando una bobina inductiva con el Arduino y ustedes vean que se necesita otro componente. Pero recuerden, bueno, hasta aquí, vamos a ver, seguimos avanzando. Bueno amigos, y esto es una pequeña introducción de lo que tiene que ver con el famoso Arduino. Vean lo importante y vean todo lo que se puede hacer. También podemos probar inyectores, nos preguntan. Sí, también se puede probar inyectores de gasolina, en el caso de los carros de motor de gasolina. Y si te interesan todos estos videos y quieres seguir aprendiendo sobre esto y qué cosa más podemos hacer, porque también con esto podemos probar, ¿sabes qué podemos probar también? Los actuadores de mínimo de los carros. Necesitamos de la ayuda de ustedes para seguir avanzando en los videos, así que recuerden suscribirse, recuerden apoyarnos, seguimos avanzando y van a ver que cada video vamos mejorando también con la ayuda de los comentarios de ustedes y las sugerencias, seguimos hacia adelante. Así que espero que este video les haya ayudado por lo menos bastante y sepan que con Mecatrónica Zúñiga siempre van a estar conectados con informaciones de calidad y informaciones como se debe ser. Así que espero que les haya ayudado un poco o que hayan por lo menos aprendido un poco y tener esa curiosidad de ir avanzando un poco más en el mundo automotriz y en la parte electrónica y en la parte de programación, porque la vamos a necesitar. Recuerden, estamos avanzando en un mundo donde vamos muy rápido. Los carros, en el caso que es lo que nosotros estamos y nos interesa, va avanzando, así que quédate con Mecatrónica Zúñiga porque todos estos tips sé que te van a ayudar en algún momento y te van a servir. Así que bueno, seguimos, eso ha sido todo por hoy y recuerda siempre continuar con nosotros y estar conectado para todas las novedades. Así que nos vemos y hasta la próxima.